Mi nombre es Carlos Vivar y soy el coordinador del proyecto Inspírame UE para la Eurocámara en Uruguay. A lo largo de este evento estaré acompañándolos a ustedes y conversando con nuestros ponentes para conocer más sobre esta estrategia y su vínculo con Uruguay, Paraguay, así como con el sector empresarial. Es un placer contar con su participación en este evento organizado por el proyecto Inspírame UE, proyecto implementado por la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, la Eurocámara en Uruguay, con el apoyo de la Unión Europea. Y también en esta ocasión, para este webinar, contamos con el apoyo de la Eurocámara en Paraguay. Les recuerdo, por favor, que agradecerles que tengan sus micrófonos apagados durante el evento, y si quieren hacer alguna pregunta o comentario pueden hacer uso del apartado del chat. Para darle la bienvenida a este webinar contamos con la presencia del nuevo presidente de Eurocámara en Uruguay, Willy Tucci, a quien paso la palabra. Hola Willy, bienvenido. Hola, buen día Carlos, muchas gracias, buen día para todos. La verdad que es un gran placer contar con tantos participantes, como veo que se van sumando en este webinar. Como decía Carlos, desde hace poquitos días estamos ocupando la presidencia de la Eurocámara. Yo soy presidente de la Cámara Alemana y conjuntamente conmigo está en esta junta mesa chica, digamos, de la Eurocámara, el contador Mario Melotti de la Cámara Nórdica y el contador Juan Grasso de la Cámara Italiana en la Tesorería. Así que este es un poco las nuevas autoridades. Ya aprovecho a agradecer públicamente a Luis Martínez, presidente de la Cámara, o expresidente de la Cámara Francesa, que también ocupó este cargo hasta hace muy poquitas horas y que lo hizo en forma excelente. Así que esperemos en este primer evento, en este nuevo rol, poder estar a la altura, que seguramente el evento lo amerita. Creo que esto es muy importante, esto que estamos trabajando. El proyecto Inspírame creo que va a ser sin duda pieza clave para lo que es el posible acuerdo Unión Europea-Mercosur que tanto anhelamos y tantas décadas lleva, pero que quizá sea una realidad y nosotros debemos prepararnos, y entonces el agradecimiento muy especialmente a la Unión Europea y a la delegación aquí en Uruguay por el apoyo y por ayudarnos a hacer y llevar adelante todo esto del proyecto Inspírame. Este webinar de hoy, con una temática súper interesante, se enmarca dentro de una serie de otros webinars que estamos también promocionando con otras áreas de interés de la Unión Europea y que sin duda también se complementan muy bien con nuestras latitudes y son cuestiones que también desde el punto de vista empresarial hay determinadas iniciativas al respecto. En pocos días habrán otros webinars con otras temáticas también muy importantes y muy trascendentes, como lo es el hidrógeno verde, la economía circular y la digitalización. Todos temas de súper actualidad y temas gruesos, como decimos nosotros, pesados, que no simplemente acá los trataremos de presentar, pero al final del día da para muchísimo más. También les quiero contar brevemente que durante el mes de octubre retomaremos lo que era el plan original de Inspírame. Inspírame, la estrategia que nos trazamos era ir a los pueblos del interior y llevar talleres donde pudiéramos tener contacto directo con estos emprendedores. Como decía el primer video que imagino que habrán visto, Inspírame se enfoca a esas pymes y mipymes y sobre todo lideradas por jóvenes y mujeres. Y queríamos tener contacto con ellos y poder ayudarlos un poco en la cancha, digamos, en el terreno. No pudimos por las razones obvias de la pandemia, pero estamos esperanzados que a partir de octubre sí podamos volver al interior, empecemos a ir al interior y concretemos esto para lo cual ya lo teníamos bastante armado. Así que ese es nuestro objetivo, ojalá la vacunación y la pandemia nos lo permitan hacer. Y también le quería anunciar que para el cierre del año tendremos nuestro cuarto foro económico de inversión europea,
aquí en Uruguay, que ya es un clásico, ya sería la cuarta vez que lo vamos a hacer. El año pasado fue súper exitoso, como viene siendo todos los otros años. Y lo queremos enfocar justamente en eso, ¿no? En la importancia económica, social y laboral de las MIPYMES, bien alineado con lo que dije antes de Inspírame. Y queremos además, y lo vamos a hacer, hacer rondas de negocios virtuales para poder conectar estos pymes y MIPYMES uruguayas con sus contrapartes o sus posibles clientes o posibles inversores o posibles socios de la Unión Europea. Así que eso es lo que tenemos por delante. Les quería aprovechar esta oportunidad que había tanta gente conectada para contarles esto, desde ya invitarlos a plegarse a todas estas actividades. Y bueno, sin más, desearles un muy buen webinar, que todos lo aprovechemos, ya que la temática es súper interesante. Muchísimas gracias por estar. Muchas gracias, Willy, por tus palabras, por esta bienvenida y por detallar brevemente y de forma general lo que tenemos planificado en el marco del proyecto. Desde ya les recomiendo que, para no perderse nada, nos sigan en nuestras redes sociales y páginas web, en todas ellas como Inspírame UE. Y también, como comentaba antes, si tienen alguna pregunta o alguna duda de lo que vaya surgiendo en este evento, al final del mismo tendremos un espacio para preguntas, por lo que les recomendamos que utilicen el chat para realizarlas. Bueno, como ya entrando en materia, como comentábamos, en el día de hoy vamos a abordar la estrategia de la granja a la mesa. La Unión Europea lleva ya años elaborando políticas dirigidas a crear un sistema alimentario de alta calidad. Ello ha permitido proteger la salud humana, animal y vegetal, así como a las personas encargadas de esa producción. No obstante, con esta estrategia define un nuevo enfoque de crecimiento sostenible e integrador para impulsar la economía, mejorar la salud y la calidad de vida de las personas, mientras protege el medio ambiente. Para presentar esta nueva política contamos con la presencia de Luis Carazo Jiménez. Él es jefe de Unidad para América de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea. Buenas tardes, Luis, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, en mi parte te cedo la palabra para que nos puedas hablar de la granja a la mesa. Buenos días, Carlos. Muchas gracias por tus palabras y también por la presentación del presidente. Muchísimas gracias a los organizadores, a la Cámara Uruguay, a la Cámara de Comercio y a los compañeros de la delegación de la Unión Europea en Uruguay por esta oportunidad. Mi intención es ser breve, porque yo creo que las largas exposiciones fatigan a todo el mundo, sobre todo cuando se hacen en virtual. Entonces, en 20 minutos no más, voy a tratar de hacer una presentación muy general de las partes que me parece que son más fundamentales de efectivamente esta nueva estrategia, que ya no es tan nueva porque fue presentada hace un año, pero que en cualquier caso se ha convertido, si puedo utilizar esa expresión, en el mantra de la definición de la nueva tendencia de la Unión Europea hacia su futura política agrícola. Y lo hago esto con gran satisfacción de tener al otro lado de la línea compañeros o personas interesadas de Uruguay, de Paraguay, de algún otro país, creo también de la región, pero sobre todo de Uruguay. Y por empezar a hablar de las cosas importantes, tengo que decir que yo soy aficionado al fútbol, al Atlético de Madrid, y siempre estaré en deuda con Uruguay, la patria donde nació el faraón Godín, capital de la Celeste y también de mi equipo de fútbol, por no hablar de Jiménez o Suárez, que marcó el otro día un gol que probablemente nos va a ir la Liga. Con lo cual, esto para mí no es simplemente que un acto de gratitud a un país al que le debo tantísimo. ¿Qué es la granja a la mesa? Muy rápidamente, sin perderme en detalles de la construcción europea institucional, que es un poco complicada en la Unión Europea, lo que sí creo que es importante subrayar es que la Comisión, es decir, el Poder Ejecutivo, el Gobierno de Europa, hace un poco más de un año, en diciembre del año 2019, presentó lo que se llama el Pacto Verde, que supuso un cambio radical con respecto a las políticas comunitarias que se habían venido implementando en los últimos 50 años. Porque planteó fundamentalmente que el centro de la acción política de la Unión Europea iba a ser el medio ambiente. Eso no se había hecho nunca
Y me parece que hay muy pocos otros países o asociaciones de países en el mundo que se han planteado algo parecido. En diciembre del año 2019, es decir, lo que ofrecemos como institución europea a los ciudadanos europeos es una revolución, si se me permite decir, de forma que las preocupaciones medioambientales y climáticas y de biodiversidad vamos a colocarlas no como otra cosa más, sino como el centro en el que deben converger el conjunto de las políticas de la Unión Europea, tanto en el interior como en el exterior. Eso es fundamentalmente el Pacto Verde, una novedad, por lo tanto, en el proceso político de la Unión Europea, que obtuvo rápidamente un refrendo de las principales instituciones comunitarias, como son el Parlamento Europeo y el Consejo, donde están representados los Estados miembros de la Unión Europea. Ese Pacto Verde, muy ambicioso, tenía una serie de declinaciones sectoriales en la política de transportes, en la política internacional, en la política energética, en la política climática y, por supuesto, también en la política agrícola. De forma que unos meses después, en mayo del año 2020, la Unión Europea presentó la estrategia de la granja a la mesa. Es decir, justamente hace un año que estamos hablando de esto. Y que se trata fundamentalmente de cómo la Comisión planteaba la evolución de la política agrícola en la Unión Europea de forma que la agricultura ya no sea una parte del problema, sino que ejerza un papel de solución en los grandes retos medioambientales y climáticos de la Unión Europea. Eso es fundamentalmente lo que plantea la estrategia de la granja a la mesa. Es, por lo tanto, un programa de trabajo, un programa político de trabajo, y si se me permite la expresión, un programa político en la acepción más positiva de la palabra política, en el sentido de tratar de marcar orientaciones para la evolución de las sociedades a las que sirven los políticos, sin entrar en el juego de los partidos de derecha o de izquierda o con una orientación u otra. Es un documento básicamente de inspiración y que tiene como objetivo el marcar el camino próximo en los próximos años. Una de las cuestiones que ha llamado más la atención de la granja a la mesa es el hecho de que planteaba iniciativas cuantificadas con unos objetivos muy ambiciosos. Es decir, no simplemente decía vamos a hacer que la política agrícola en la Unión Europea sea mucho más orientada al medio ambiente, sino que iba un paso más allá y decía, para conseguir ese objetivo creemos que tenemos que dotarnos a nosotros mismos de una serie de cifras que nos permitan decir que efectivamente vamos a ser capaces de alcanzarlo. Y en ese sentido se han presentado unas cifras que han llamado mucho la atención y han sido objeto de controversia tanto en el interior de la Unión Europea como en el exterior. Por ejemplo, se ha planteado una reducción muy importante en la utilización de los plaguicidas, de los pesticidas, y se ha dicho que para el año 2030, es decir, dentro de ya no 10 años, sino dentro de 9 años, se quiere que la utilización de estos productos se haya reducido en un 50% con respecto a la base de cálculo 10 años anteriores. Es decir, reducir a la mitad en 10 años la utilización de pesticidas o plaguicidas en agricultura. Parece efectivamente un objetivo que está cuantificado y que es extraordinariamente ambicioso. Y no solo eso, porque todos sabemos, los que hemos estudiado agricultura, que hay unas grandes diferencias en la toxicidad o en el peligro de las sustancias químicas que se utilizan en producción agrícola y ganadera, sino que se ha dicho, dentro de las sustancias más peligrosas, queremos que la reducción en su utilización sea también del 50%, para que efectivamente nos estemos encaminando rápidamente a un escenario donde la agricultura y la ganadería dependan de un uso menos intensivo de este tipo de sustancias. Pero además, por ejemplo, en la parte de la fertilización se plantea que haya una pérdida o que las pérdidas de nutrientes en el suelo se limiten en un 50% en 2030 con respecto a la base de cálculo de 2020, para cual se estima que será necesario que se disminuyan las ventas de fertilizantes en un 20%. Como se dan cuenta ustedes, estamos hablando todo el rato de objetivos formulados políticamente, pero con una cuantificación muy clara. Y, por ejemplo, se plantea otro objetivo de una naturaleza similar a los anteriores, como es la reducción en la utilización de antimicrobianos.
agentes antimicrobianos también en un 50%. Y se plantea que además que algunos agentes antimicrobianos ya no se utilizarán sistemáticamente en producción ganadera, sino que la utilización de esas moléculas quedará restringida exclusivamente a la utilización de medicina humana, porque sabemos que hay un problema muy importante del que se lleva hablando mucho tiempo, pero al que probablemente no se le haya otorgado la atención necesaria o que merece, que es el incremento exponencial de la resistencia a las moléculas que se utilizan en medicina humana y la relativa dificultad que tiene la industria farmacéutica de encontrar nuevas moléculas para tratar nuestras enfermedades. Y finalmente, el último objetivo que ha llamado mucho la atención, yo diría que es el que ha llamado más la atención, es una apuesta muy fuerte por la agricultura biológica, orgánica, como quieran llamarlo ustedes. De forma que se plantea que el 25% de la superficie agraria utilizada de la Unión Europea en el año también 2030, el 25% de esa superficie sea trabajada en forma o bajo los parámetros de la producción biológica o orgánica. Hay que decir, en el caso de esta agricultura, que actualmente el porcentaje es en torno al 8,5% de la superficie de la Unión Europea, con diferencias muy importantes en los diferentes países. Por ejemplo, Austria es un país que desde hace mucho tiempo ha apostado por la agricultura biológica. Ya prácticamente el 25% de la superficie agrícola utilizada en Austria ya está en régimen de agricultura biológica. Sin embargo, en otros países, por ejemplo Irlanda o algunas repúblicas bálticas, está el 1, 2, el 3%. Es decir, hay unas diferencias muy importantes entre las diferentes regiones de Europa. Y se plantea llegar al 25%. En cualquier caso, estamos hablando de triplicar en un periodo de 10 años el porcentaje de superficie agrícola utilizada o gestionada de forma biológica o orgánica, es decir, un incremento muy importante. Todos estos objetivos que he señalado antes y que he insistido en decir que son objetivos políticos, aunque estén cuantificados, es decir, las instituciones se los proponen para alcanzarlos, todos estos objetivos no significan una asignación individual a cada uno de los países de la Unión Europea o a cada uno de los agricultores. Son objetivos que se trata de que se alcance el conjunto de la Unión Europea. Y probablemente uno de los ejercicios que vamos a tener que hacer en los próximos años es ver cómo se distribuye el esfuerzo, porque como hemos indicado anteriormente, algunos países, algunas regiones de la Unión Europea están más cerca de encontrarse en una situación similar al escenario que propone la iniciativa de la granja a la mesa, mientras que otras regiones de la Unión Europea están mucho más detrás. Por lo tanto, se trata de hacer un esfuerzo armónico y repartido de una forma racional y equitativa entre las diferentes regiones de la Unión Europea. Hasta ahora me he referido a objetivos fundamentalmente que tienen que ver con la utilización de insumos en la agricultura, pero realmente la estrategia de la granja a la mesa va mucho más allá. Lo que se plantea es conseguir una producción agrícola sostenible. Ya sabemos que la sostenibilidad es un concepto del que todo el mundo hablamos y no demasiada gente sabe exactamente a lo que quiere decir, con los famosos 3 pilares de la sostenibilidad económica, social y medioambiental, pero ese es el objetivo. Es decir, que la actividad agrícola en la Unión Europea, su mera existencia no implique poner en peligro la capacidad de las generaciones que vendrán más tarde para seguir utilizando o disponiendo de los recursos naturales que tenemos actualmente hoy. Ese es, por lo tanto, el objetivo. La producción o la creación de sistemas agrícolas sostenibles. Hemos hablado antes de la producción, pero podemos hablar también del consumo. En la Unión Europea y en gran parte del continente americano y en otras zonas del mundo, tenemos una situación un poco paradójica, donde hay una parte de la población que no tiene acceso a una alimentación equilibrada y suficiente, una parte de la población desgraciadamente demasiado importante, pero tenemos una parte de la población creciente que no es que no tenga acceso, es que come demasiado y come demasiado mal. Y eso está planteando problemas crecientes de mortalidad. Y una epidemia que se verifica tanto en América como en Europa, por ejemplo, de obesidad infantil, que va a plantear dentro de poco problemas de salud pública de una gravedad inusitada. La estrategia que trata de ser comprensiva, es decir, global, de la granja a la mesa, insiste en que tenemos que comer mejor.
Y para comer mejor, por ejemplo, propone una serie de propuestas para revisar la forma en que los alimentos están etiquetados y cómo se presentan al consumidor. Y qué alegaciones que incitan el consumo son correctas y se pueden utilizar y cuáles no. Eso es un trabajo que se está planteando también y es muy interesante porque, como decíamos anteriormente, hay una clara correlación en nuestras sociedades entre los hábitos alimentarios y sus consecuencias sobre la salud de la población. Pero es que hay otro elemento también fundamental, que es el despilfarro de la alimentación, que no solamente es un problema moral, sino que es un problema medioambiental, energético y económico. Se calcula que en las sociedades avanzadas, y este es el caso de la Unión Europea, entre el 20 y el 25% de los alimentos que son perfectamente consumibles, que están en estado de consumo, no se consumen y terminan desperdiciados. Eso es un auténtico drama, desde muchos puntos de vista, como he indicado anteriormente. Otro de los elementos en ese sentido, en el objetivo de perseguir un sistema alimentario desde la granja hasta la mesa sostenible, se plantea que la Unión Europea tiene que realizar iniciativas políticas cuyo objetivo sea disminuir el despilfarro alimenticio. Y también se propone un objetivo de disminuirlo en un 50% en los próximos 10 años. Por lo tanto, estos son los objetivos. Simplemente me gustaría señalar en este sentido de que hay, como he dicho antes, objetivos que están cuantificados, con lo cual es muy fácil porque se puede discutir sobre ellos, y que además son muy amplios porque cubren desde la producción agrícola y ganadera hasta la transformación por parte de la industria, la comercialización, como hemos hablado antes, la venta y el consumo. Y eso es con la idea general de poder avanzar hacia un sistema alimentario sostenible en el conjunto de la Unión Europea. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? He dicho antes que la iniciativa de la granja a la mesa se adoptó y se presentó a la opinión pública europea en mayo del año 2020. Para nuestros amigos del continente americano, mayo de 2020, en Europa estábamos probablemente en el peor momento de la pandemia. En América hubo en las primeras olas un retraso de 3 meses. Ahora ya hemos tenido tantas olas que ya es difícil decir si hay retraso o no. Pero quiero señalar que en el mes de mayo, cuando se adaptó esta estrategia, gran parte de la población europea estaba encerrada en su casa y haciendo trabajo, teletrabajo obligatorio, como sigue siendo el caso hoy. Y sin embargo se planteó una estrategia que por su propia ambición y por su propia naturaleza supone una reorientación absoluta de la política comunitaria agrícola y alimentaria en general. Y hubo muchas voces que dijeron, este no es el momento. La Unión Europea se ha equivocado. Justamente ahora, en medio de una crisis social, económica, de nuestros propios valores, de nuestra forma de vida, la más importante de nuestra generación, justamente ahora no es el momento más adecuado para que la Unión Europea plantee un cambio de timón en su política alimentaria y agrícola. Eso dijeron algunas voces. Y la Unión Europea, y eso fue uno de los elementos de la presentación, dijo, no, precisamente el momento es ahora. Precisamente el momento es ahora porque hemos demostrado, por un lado, que las cadenas, el sistema alimentario funciona bien en la Unión Europea, fue la parte de la economía que fue capaz de soportar de una forma más flexible y más eficiente el golpeo de la pandemia, y eso se ha demostrado también que ha sido el caso en los países de América. Por lo tanto, hay un sistema que ya es muy flexible y muy ágil, y precisamente ahora es el momento de tomarnos las cosas en serio desde el punto de vista medioambiental. Con lo cual me gustaría señalar ese momento que me parece que no es una casualidad ni una coincidencia en el tiempo, sino que explica muy bien la iniciativa y la importancia y la seriedad con la cual la Unión Europea está comprometida en este cambio del sistema alimentario de la Unión Europea, hasta el punto de que se planteó esta iniciativa justamente en el momento en el que, según algunos, habría que haber hecho todo menos presentar un cambio de dirección. He dicho que la iniciativa de la granja a la mesa es fundamentalmente un programa de trabajo. Y efectivamente la Unión Europea ha ido bastante en el detalle y decir qué es lo que piensa hacer. No voy a entretenerles a ustedes con una enumeración muy larga
de las diferentes iniciativas legislativas que están previstas para los próximos años y los próximos meses, con objeto de dar un cuerpo a los objetivos políticos que he enumerado anteriormente, pero sí darles algunos ejemplos, porque están todos detallados perfectamente en el anexo de esa comunicación. Por ejemplo, la Comisión Europea dice que va a proponer un marco legislativo para los sistemas alimentarios sostenibles en el año 2023. Queda un poco de tiempo, pero es una propuesta extraordinariamente ambiciosa. La idea fundamental es que seamos capaces, y eso tenga una plasmación en los supermercados, en los lineales de las tiendas, de identificar aquellos productos que podemos decir que su producción y su comercialización es sostenible. Es decir, que cuando un consumidor esté delante de ese producto, sepa que al comprarlo no está poniendo en cuestión o en peligro la sostenibilidad a largo plazo del planeta. Es una iniciativa extraordinariamente ambiciosa que hay que desarrollar. Y la Unión Europea ha dicho, en el año 2023, tengo la intención de plantear ese tipo de propuesta. O, por ejemplo, hay una batería bastante, yo diría, completa de instrumentos que tienen que ver con los productos fitosanitarios y de medicina veterinaria que se utilizan en la Unión Europea. Así, por ejemplo, hay unas propuestas para una directiva para el uso sostenible de plaguicidas, o también hay reglamentos sobre los productos sanitarios, de forma que se acelere la introducción en el mercado de productos fitosanitarios que tengan sustancias activas de origen biológico. Eso es muy importante. Tenemos que tratar de acelerar la puesta en el mercado de aquellos productos fitosanitarios que van a tener que seguir utilizándose en el futuro, pero que tengan un efecto menos pernicioso para el conjunto del medio ambiente o la biodiversidad. O, por ejemplo, se propone una reevaluación de la legislación actual sobre el bienestar animal o sobre los aditivos en los piensos, que sabemos que pueden tener un grandísimo potencial, por ejemplo, para disminuir las emisiones que produce fundamentalmente el ganado vacuno. Ahí sabemos que es un campo a explorar donde la capacidad de reducir las emisiones de metano es muy importante y todavía está muy poco explorado. O un conjunto de iniciativas, ya les digo, de carácter bastante técnico que se van a presentar en los próximos años. O, por ejemplo, otra que está prevista su presentación a finales de este año, es una iniciativa de la Unión Europea sobre cómo organizar la captura de carbono en los suelos agrícolas. Es un tema que seguramente muchos de ustedes conocen y donde, por ejemplo, los Estados Unidos con la nueva administración está poniendo el foco de una forma muy importante en los últimos meses. Pero también se está planteando, por ejemplo, nuevos códigos de prácticas empresariales y de comercialización responsable, de forma que la cadena de suministro, como decía anteriormente, tenga un carácter sostenible, o, por ejemplo, iniciativas para reformular los alimentos transformados, incluido la fijación de ciertos niveles máximos para determinados nutrientes, de forma que sean productos mucho más sanos para el consumidor, el establecimiento de perfiles nutricionales, o la legislación, por ejemplo, sobre materiales que van a estar en contacto con los alimentos. Es decir, el programa legislativo para los próximos 3 o 4 años prácticamente toca absolutamente todos los elementos sobre los cuales la legislación comunitaria se desarrolla en el ámbito de la cadena alimentaria en su conjunto. Otra iniciativa muy importante es la mejora o la clarificación del etiquetado obligatorio sobre las fechas de consumo preferente y las fechas de consumo máximo, porque da la impresión que el consumidor no entiende bien las indicaciones actuales y en algunos casos están desechando producto que es perfectamente compatible con el consumo por una mala interpretación de las indicaciones que se dan en la etiqueta. También hay una revisión del programa de promoción de productos agroalimentarios, otra revisión del programa de distribución de frutas, hortalizas y productos lácteos en las escuelas, con objeto de enseñar a nuestros niños qué es lo que hay que hacer para comer mejor, o un programa de acción, por ejemplo, para el desperdicio de los alimentos como
he comentado antes. Es decir, la Unión Europea, eso yo creo que es una conclusión bastante clara que se desprende de este programa de trabajo, durante los 3 o 4 próximos años va a estar trabajando de una forma muy intensa en el desarrollo de ese programa legislativo que básicamente va a revisar el conjunto de la legislación comunitaria sobre la agricultura y la alimentación para hacer las cadenas en su conjunto sostenibles. Termino en 3 minutos, que he dicho que no quería alargarme demasiado. ¿Qué hay en la estrategia de la granja a la mesa para los países que suministran productos agrícolas transformados o primarios a la Unión Europea, incluido Uruguay, Argentina, Chile, Mercosur en general, que son grandes suministradores de productos agrícolas a la Unión Europea, de forma que la Unión Europea tiene un gran déficit en el mercado agroalimentario con Uruguay, por ejemplo, o también con Paraguay, creo que tenemos oyentes de Paraguay y me parece que de Chile también. La Unión Europea está planteando 2 cosas. Yo diría un mensaje universal y un mensaje un poquito más concreto. El mensaje universal es que la Unión Europea está diciendo el reto es un reto para el conjunto de la humanidad y del planeta. La Unión Europea ahora mismo no representa más del 6 o el 7% de la población mundial y de aquí a 20 años seremos el 4 o el 5%. Por lo tanto, si se están planteando esfuerzos en la Unión Europea con un objetivo planetario, si solo es una parte muy pequeña de la humanidad la que se involucra en esos esfuerzos, probablemente el esfuerzo no sirva para mucho. Si el resto de las regiones del mundo no siguen un esfuerzo más o menos parecido. En este sentido, la Unión Europea está planteando lo que hemos querido llamar las alianzas verdes, que es decir, una colaboración desde el punto de vista técnico, tecnológico, de intercambio, reforzada con todos los países del mundo, sobre todo con los países con los que tenemos unas relaciones económicas, comerciales, culturales y, como decía antes, afectivas más importantes. Y Latinoamérica está evidentemente en el primero de esos grupos. Unas alianzas que permitan de alguna forma coordinar el esfuerzo y aunque cada región del mundo evidentemente tiene que llevar su propia iniciativa y desarrollar las políticas en función de sus necesidades, que hay una cierta coordinación, porque si no el esfuerzo no tiene sentido. Dentro de las alianzas verdes, por lo tanto, podemos prever en los próximos años, en todos estos ámbitos donde la Unión Europea está planteando una acción reforzada para efectivamente que el conjunto de su política tenga como objetivo principal la protección del planeta, unas mayores posibilidades de cooperación, de investigación, de desarrollo, de intercambio. Todo esto forma parte de las alianzas verdes. Y lo dejo para el final, que es quizá uno de los temas que interesan más. Quiere decir que la estrategia de la granja a la mesa suena muy bien desde el punto de vista de la Unión Europea. Ustedes nos cuentan cosas que son más interesantes, pero en el fondo el objetivo último es ser más proteccionistas en los mercados agrícolas. La respuesta es no, no en absoluto. La Unión Europea siempre ha creído que la sostenibilidad del sistema agroalimentario se basa fundamentalmente en intercambios y, como decíamos antes, la pandemia ha demostrado a escala universal que si el sistema agroalimentario internacional se ha comportado mejor que el resto de la economía es porque comer sigue siendo una prioridad para todos los días, para cada uno de nosotros, y también porque es un sistema mucho más estable y mucho más eficiente. Gran parte de ello es la especialización y el nivel de intercambios que existen a escala planetaria. Por lo tanto, no es en modo alguno un intento de hacer más proteccionismo para el mercado europeo, no en absoluto. Lo que sí está diciendo la Unión Europea es que poco a poco, en ese camino en el que evidentemente desde el punto de vista de la producción, los que van a tener que asumir el reto en un primer momento son los agricultores europeos, que, como he explicado hasta ahora, van a estar sometidos a normas más rigurosas en los próximos años. También la industria de transformación y la industria de distribución, pero sobre todo los agricultores. Lo que la Unión Europea está diciendo es que vamos a invitar al resto del mundo a ir de la mano en ese sentido. Y que cuando nosotros estemos estableciendo o mirando las condiciones de importación y las tolerancias en la importación, de alguna forma, de la misma forma
que esas consideraciones están siendo reforzadas en la Unión Europea, también la Unión Europea va a insistir que haya algún tipo, digamos, de toma de consideración de los países que son suministradores de productos agrícolas, de aquellos elementos que tienen una naturaleza transfronteriza. Por ejemplo, el tema de los polinizadores, el tema de las sustancias que son químicamente muy estables y por lo tanto no se metabolizan, el tema de la contaminación difusa. Evidentemente, la Unión Europea, que se está imponiendo a sí misma en primer lugar criterios más exigentes, va a establecer diálogos con los estados que venden productos agroalimentarios en la Unión Europea para invitarles a seguir una misma orientación y para decirles que ese esfuerzo que nosotros estamos exigiendo a nuestros propios agricultores nos parece simplemente lógico que sea un esfuerzo compartido con aquellos agricultores y ganaderos que también suministran al mercado europeo a partir de otros países del mundo. He dicho, Carlos, que no quería hablar más de media hora. Creo que no hemos llegado a media hora. Te propongo que lo dejamos ahí y si luego más tarde, después de la mesa redonda, hay oportunidad de preguntas, yo estoy a vuestra disposición. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Luis, por la presentación. Creo que nos ha permitido conocer mucho mejor la estrategia. Desde luego, la Unión Europea se está planteando unos objetivos muy ambiciosos que, como comentabas, va a afectar a toda la cadena, desde la producción hasta los consumidores. Y bueno, estoy seguro que toda la audiencia y desde luego por mi parte estaremos pendientes de todas esas iniciativas, esas nuevas legislaciones que vayan saliendo para conocerlas y poder seguir investigando en la materia. Y de mi parte considero que Uruguay y Paraguay ya están transitando ese camino junto con la Unión Europea. Creo que podremos verlo más adelante con las diferentes intervenciones del resto de ponentes, pero desde luego es un esfuerzo coordinado y en el que tenemos que alinearnos para conseguir que estos objetivos puedan ser cumplidos. Y bueno, para continuar con esta conversación, está con nosotros Eduardo Blasina, el expresidente de la Comisión Honoraria para el Plan Nacional de Agroecología de Uruguay. Bienvenido, Eduardo. Te quería preguntar que, como recientemente nos comentaba Luis, esta estrategia es una hoja de ruta que se plantea la Unión Europea a fin de garantizar un mejor sistema alimentario que sea más saludable, más sostenible, asequible y justo con estas prioridades. Y brevemente quería consultarte cuál es tu opinión al respecto de la estrategia y cómo se integran las prioridades agropecuarias de Uruguay. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por permitirme participar. Si fuera posible, que quisiera compartir una presentación de PowerPoint. Pero quiero, por supuesto, empezar agradeciendo esta oportunidad y además creo que la presentación anterior ha sido tremendamente ilustrativa y quiero decirle a Luis que estamos esperando ansiosamente el sábado para ver si festejamos una liga con algún gol de uruguayo allí. Pero creo que el fútbol, la música, la filosofía, son tantos los patrones culturales que compartimos con la Unión Europea o con Europa toda, que creo que sería muy, muy estimulante agregar un patrón cultural común adicional en una alianza entre Uruguay y la Unión Europea en definitiva, para preservar el mundo que le dejaremos a nuestros nietos, porque creo que de eso es al fin y al cabo de lo que se trata, y por eso el Pacto Verde Europeo y la estrategia de la granja a la mesa, en lo que me es personal, los he recibido como algo tremendamente esperanzador en un mundo que parece por momentos tan distópico y tan complejo. Así que lo primero que quisiera decir es que recibo en lo personal y recibimos de una manera más amplia en lo institucional como ministerio este plan con enorme alegría y como una enorme oportunidad de aprendizaje. De modo que, bueno,
mucho agradezco el tener la oportunidad de participar de esta actividad y de compartir con ustedes mi visión sobre cómo vemos el proyecto de la granja a la mesa. En primer lugar, la gran pregunta es cómo se integra Uruguay a este tipo de estrategias, cómo aprovechamos en cierta manera el paso vanguardista y valiente que ha dado la Unión Europea para nosotros ponernos lo más rápidamente a tiro en una lógica que tiene tanto en la Unión Europea como en Uruguay un objetivo común. Queremos ser neutrales climáticamente en el año 2050 y sabemos que en la producción de alimentos tenemos una tarea importantísima a realizar. No hay nada que capture más carbono que los suelos del mundo y bueno, allí entonces tenemos un camino que queremos profundizar de cooperación en investigación, en desarrollo y en comercio. Yo creo que cuando leo el proyecto europeo me es muy difícil encontrar discrepancias y sobre todo creo que hay un muy correcto planteo en cuanto a que esto, que es un desafío para prevenir las grandes amenazas que se ciernen sobre la supervivencia del ser humano en el mediano plazo por el cambio climático y por el colapso de la biodiversidad, también tenemos que verlo como una oportunidad, en particular como una oportunidad para los pequeños y medianos productores que tienen aquí una vía de desarrollo, de diferenciación, de valorización de sus productos. Y tomando lo que recién planteaba Luis, en cuanto a que la Unión Europea enfatiza que esto no es una herramienta proteccionista, a mí me gustaría soñar con que nos anticipamos a ese acuerdo de libre comercio que llevamos tantos años trabajando, por lo menos, si no es posible en lo inmediato en el área de intercambio de bienes, sí en el necesario intercambio de conocimientos, porque creo que estas metas tan ambiciosas de reducción de uso de agroquímicos, estas metas cuantificadas que ponen a los productores europeos ante un desafío tan fuerte, bueno, requieren de un volumen de investigación, de desarrollo, de inclusive ver en la práctica cómo se hacen las cosas, que debería permitirnos generar una burbuja de libre intercambio de conocimiento, de modo que le permitan a Uruguay, en cierta manera, usar en el mejor sentido de la palabra, utilizar ese esfuerzo que la Unión Europea hace tan ambicioso para incorporar conocimiento a la mayor velocidad posible. O sea que en esa negociación tan difícil que nuestros respectivos bloques están llevando adelante, podríamos ser, en cierta manera, un buen ejemplo y generar un intercambio de conocimiento, un intercambio de homologación de certificaciones y tal vez podríamos generar, antes de que todo el acuerdo estuviese en plena vigencia, ya un ámbito de libre comercio de productos orgánicos o en transición agroecológica. Creo que eso, incluso para los pequeños productores uruguayos, sería una señal tremendamente estimulante para sumarse a esa carrera y como consumidores también nos permitiría conocer productos de la Unión Europea que tal vez hoy todavía no están llegando aquí. O sea que creo que ambos tenemos mucho para aprender mutuamente. Yo estoy muy orgulloso de la legislación que Uruguay ha avanzado en la producción de cannabis. Creo que allí la Unión Europea también tiene cosas para aprender de Uruguay y creo que en muchos ámbitos esta vía de aprendizaje es una vía mutua. De modo que el principal mensaje que yo quisiera compartir aquí es que queremos empezar a trabajar en equipo ya mismo con la Unión Europea sobre temas concretos. Cuando uno revisa el documento, bueno, uno lee, por ejemplo, que los objetivos de la Unión Europea son reducir la huella medioambiental y climática en un sistema alimentario, reforzar su resiliencia. Entendemos que hay una completa sintonía entre esta visión y la que tenemos en el Ministerio,
Y nosotros hemos avanzado en una definición que proponemos porque un problema práctico que nos encontramos es que es fácil definir lo orgánico, o relativamente fácil, incluso podríamos homologar y decir, bueno, tenemos un idioma en común para referirnos al orgánico, pero hay todo un camino intermedio en lo que refiere a la transición para llegar allí, en la que nosotros estamos trabajando, porque es un camino que requiere de ciertas precisiones, y nosotros proponemos que tenemos que lograr una mejora gradual y persistente en el balance de gases de efecto invernadero, en la biodiversidad, en la inocuidad y calidad de productos, y en una mejora en la salud de los suelos y la calidad de agua. Y eso tiene que permitir no solamente una mejora económica general, sino una mejora social para los actores involucrados. Entonces, bueno, estamos a nuestra manera trabajando en paralelo, entendemos con objetivos que son completamente comunes. Y bueno, creo que también la Unión Europea pone un énfasis muy adecuado en incorporar esta batalla que la humanidad está dando por revertir el calentamiento global y por revertir la pérdida de biodiversidad, en una sinergia entre los criterios de agroecología con la revolución tecnológica. Y allí, por ejemplo, tomamos con mucho entusiasmo lo que plantea el plan europeo de utilizar de la mejor manera posible las soluciones tecnológicas digitales basadas en la naturaleza y en el espacio para obtener los mejores resultados climáticos y medioambientales. Creemos que Uruguay está en vísperas de dar varios saltos tecnológicos. Bueno, tenemos a Google llegando a Uruguay, por ejemplo, y sabemos que hay varios otros proyectos. Y bueno, así como Europa es un hub, es un nodo de ciencia y tecnología en el norte, Uruguay quiere serlo en el sur y quiere hacerlo en conjunto con la Unión Europea. Entonces, tomando para ir a otras cosas que nos parecen muy prácticas y que están por delante de Uruguay, que queremos tomarlas lo más velozmente posible. El plan europeo plantea que, bueno, las prácticas que descarbonicen a nuestros sistemas agropecuarios deben ser recompensadas, y por qué no tomar esto como una herramienta para trabajar en un mercado de carbono transatlántico, que las líneas aéreas europeas, que necesariamente hasta que no tengamos aviones eléctricos volando, y eso parece todavía no estar cercano en el tiempo, bueno, puedan compensar esas emisiones que la aviación tiene de una forma casi inevitable, con capturas de carbono que logremos hacer aquí, que logremos medir confiablemente aquí. Y bueno, creo que en ese sentido vamos a precisar muchísima tecnología para poder medir eso, calibrarlo y presentarlo de una manera que realmente sea fiable y fidedigna con lo que sucede. Entonces, nosotros vemos como la Unión Europea es como un centro de biodiversidad y de prácticas climáticamente inteligentes. Tenemos que trabajar en calidad de suelos, en calidad de aguas, y queremos convertir Uruguay en un país que sea observatorio de estrategias de transiciones agroecológicas. Entonces, bueno, entendemos que esto tiene un componente de innovación, tiene un componente de económico, pero tiene también componentes claves de salud para países como Uruguay, pero para toda América Latina, que sean parte de una política efectiva de reducción de la pobreza y de mejora de la salud de la población. Entonces, bueno, simplemente por aquí quisiera dejar esta primera parte, porque luego quisiera contar un poco más de lo que se me ha pedido, y en aras a la brevedad dejo esta primera intervención por aquí, renovando ese pedido de que esto sea un motivo para que tengamos una mesa de trabajo en lo concreto.
Muchas gracias, Eduardo, por tu presentación, por las palabras compartidas. Estoy seguro que tanto Luis como el resto de representantes de la Unión Europea que nos acompañan hoy están encantados de escuchar esa intención, ese deseo de Uruguay de trabajar junto a la Unión Europea. Ya existen ejemplos, como veremos más adelante, pero todo aquel trabajo conjunto que a partir de ahora se pueda llevar a cabo, estoy seguro que será más que bienvenido. Y por esta parte hemos conocido dónde se encuentra Uruguay, la visión de Uruguay, en el caso, desde el punto de vista de Eduardo Blasina, en relación a la estrategia de la granja a la mesa. Y ahora nos gustaría desplazarnos un poquito en el mapa e ir hacia Paraguay. Para ello contamos con la participación de Jan Höckel, que es presidente de la Eurocámara en Paraguay y de la Cámara de Comercio e Industria Paraguayo-Alemana, para que nos pueda compartir esta opinión de la estrategia desde Uruguay. Bienvenido, Jan. Y bueno, pues con preguntarte que, como veremos más adelante, Paraguay también tiene diversas iniciativas agrícolas que son compatibles con los objetivos y definiciones que se establecen en esta estrategia. Y tengo varias preguntas para hacerte, para dar pie a tu intervención. En primer lugar, ¿qué opinión te merece esta estrategia y cómo puede llegarse a implementarse en el país, que es un exportador de productos agropecuarios? ¿Cómo se puede encontrar un balance entre la producción a gran escala agrícola y el medio ambiente? ¿Y qué papel puede jugar en eso la colaboración entre la Unión Europea y Paraguay? Muy buenos días a todos y muchas gracias, Carlos, por la presentación, y también muchas gracias por incluirnos a nosotros, a Paraguay, en esta presentación, a darnos la oportunidad de exponer nuestras ideas. El Uruguay y Paraguay tienen lazos históricos muy importantes que se remontan hasta antes de la Guerra de la Triple Alianza o Guerra del Paraguay. Así que yo también creo que estos lazos son importantes en el día de hoy, ya que tanto el Uruguay como el Paraguay son países que hacen un poquito de la asimetría de los países del Mercosur. Si nos comparamos con los otros dos socios, Argentina y Brasil, nosotros tenemos que remar más duro, más fuerte, porque para poder defender nuestros intereses ante estos dos monstruos en tamaño e importancia económica. Por lo tanto, muchas gracias por permitirnos estar aquí con ustedes hoy. Sobre la pregunta de la agroecología y de la compatibilidad de grandes producciones agrícolas, hay mucho que hacer. Y permítanme hacer una pequeña reseña histórica. En el año 1960, que es aproximadamente el año de mi nacimiento, el Paraguay estaba cubierto en un 80% de cobertura boscosa. Y el agronegocio, principalmente de la soja, ha hecho de que se arrasara con grandes extensiones de bosques naturales, de un pulmón, si se quiere decir así, proveedor de oxígeno, digamos, un error, por un lado, ecológico, de arrasar con toda esta biodiversidad para después implementar monoculturas a gran escala, como es el de la soja, de las cuales sabemos hoy que en su gran extensión o en su mayoría son culturas genéticamente modificadas y mantenidas con un esfuerzo mínimo. También se puede decir la utilización de agrotóxicos que imponen una realidad casi inhumana sobre las plantaciones. Todo eso tiene mucha crítica, especialmente en Europa. No tanto en los Estados Unidos, que tienen una cultura más bien maximizadora de ingresos y lucros. Europa es un tanto más crítica, y nosotros que
provenimos de familias europeas, estamos en Paraguay hace más de 120 años, conocemos esas críticas y subrayamos esas críticas como beneficiosas ante un peligro de cometer errores que tal vez la humanidad no pueda volver a corregir en futuras generaciones. Por lo tanto, la industria, la agroindustria o la agricultura biológica o orgánica, creo que es un complemento bastante valedero y también importante para demostrar de que las cosas se pueden hacer de otra forma y se pueden hacer bien. No olvidando siempre nuestro legado cristiano también, porque todos dependemos o somos parte de la creación de Dios, y la creación de Dios nos demuestra que la biodiversidad, o sea, la diversidad, es lo más importante, que desde el insecto o la molécula más pequeña hasta el mamífero más grande como el dinosaurio, en algún momento tiene su justificación y que todo es útil. Por lo tanto, el ser humano no puede tomarse la libertad de destruir solamente con el beneficio de poder maximizar sus ganancias, todo un mundo, todo un universo de biodiversidad. En ese sentido, quiero presentarles la agricultura orgánica que hacemos en Paraguay. Nosotros somos productores de caña de azúcar y no utilizamos material genéticamente modificado y tenemos certificaciones de empresas europeas por lo que hacemos en concordancia y sustentabilidad a largo plazo para una operación rentable y sustentable. Hay algunas imágenes que me gustaría compartir. La empresa a la que me refiero es una empresa que ha fundado mi bisabuelo hace más de 100 años, y en esta empresa hemos podido crecer desde un tamaño muy pequeño en sus inicios hasta hoy en día, diría yo, la empresa o la operación de producción de azúcar y etanol orgánica más grande del mundo. Se puede hacer. Ustedes ven acá en esta imagen un cañaveral y a ambos lados, a la izquierda o a la derecha, campos ganaderos tradicionales, en los que antiguamente solo caminaban vacas y se producía carne. Mi padre solía decir de que no hay tierras inadecuadas para cierto tipo de producción, sino lo que hay en su mayoría de las veces son agrónomos mediocres. Yo creo firmemente también de que cualquier pedazo de suelo con un poco de trabajo e ingenio se puede transformar en un lugar de producción agrícola sustentable. Vemos otras imágenes un poquito más abajo, en donde también demostramos de que el respeto al medio ambiente es importantísimo, inclusive para conseguir productividad. Los bosques naturales no necesariamente tienen que ser víctima de un crecimiento expansivo de la agricultura a gran escala. Como ustedes ven en las imágenes, a ver si me pueden ayudar con la siguiente imagen, el número 1 de la... Ese mismo, muchas gracias. Aquí ustedes ven unos bosques nativos que nosotros hemos preservado en su forma original, plantando caña dulce alrededor o al costado. Estas son prácticas que en Paraguay se utilizan muy poco. Lamentablemente, también el valor de los suelos hoy en día y la falta de legislación hacen que el bosque prácticamente no tenga valor. Pero es al contrario, el bosque es parte de la biodiversidad y tiene que ser respetado y mantenido
a cualquier costo. Infelizmente, el bosque siempre ha sido considerado como latifundio o como improductivo, pero yo les puedo decir, conociendo la agricultura orgánica, es todo lo contrario. Y muchas veces el remedio para que la naturaleza nos provee proviene justamente de estos bosques para solucionar desbalances y multiplicación de plagas importantes para cualquier tipo de alimento. Muchas gracias. Muchas gracias, Joan, por la presentación, por los comentarios. La verdad es que las imágenes son impresionantes. Como comentábamos anteriormente, ya existen ejemplos de acciones que están trabajando entre la Unión Europea y Uruguay en la materia que abordamos en el día de hoy. Queremos pasar a uno de estos ejemplos concretos que ya se está implementando en Uruguay, y para ello contamos con la participación de Gustavo Cabrera, que es coordinador ejecutivo de la Comisión Nacional de Fomento Rural. Nos va a presentar el proyecto Ganadería Familiar Resiliente, que se desarrolla en el marco de Euroclima Plus, que es un programa financiado por la Unión Europea. Este proyecto es un ejemplo destacado de la colaboración entre Uruguay y la Unión Europea en el área de sustentabilidad. Su implementación está permitiendo reforzar este vínculo e introducir prácticas innovadoras ganaderas y de fortalecimiento del sector, y que es una clara representación de la estrategia que abordamos hoy. Y bueno, para darle la palabra a Gustavo, le quería preguntar cuáles son los resultados observados, las nuevas prácticas e innovaciones que este proyecto está introduciendo y cómo ayuda al desarrollo del sector agropecuario sostenible. Bienvenido, Gustavo. Muy bien. Bueno, buen día a todos y todas. No sé si me escuchan bien ahí, si se ve bien. Primero que nada, felicitar a los... Bien, Gustavo, gracias. Gracias. Felicitar a los organizadores de esta actividad y agradecer la invitación. En 10 minutos, muy brevemente, vamos a tratar de dar un pantallazo de qué se trata este proyecto, que de forma resumida, el nombre que le pusimos es de Ganadería Familiar Resiliente. Su nombre completo es Coinnovación para la Producción Resiliente de Alimentos en la Ganadería Familiar sobre Campo Natural en el Uruguay. Como decía Carlos, es un proyecto enmarcado dentro de lo que es el programa Euroclima Plus de la Unión Europea, cofinanciado por los gobiernos de Alemania, Francia y España, y que está orientado a apoyar la implementación de los compromisos del Acuerdo de París. El objetivo del programa tiene que ver con que los países de América Latina hayan avanzado en la implementación de sus contribuciones determinadas a nivel nacional, la CDN, con el fin de reducir las emisiones nacionales y adaptarse a las repercusiones del cambio climático de manera global y en un número amplio de sectores. El solicitante, nosotros somos la organización ejecutora, que es la Comisión Nacional de Fomento Rural, una organización de productores familiares, básicamente, que tiene 105 años de vida en Uruguay, que nos presentamos de forma conjunta con el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, INIA, organismo del cual también participamos de su dirección, y que en el caso de Uruguay los productores también participan en lo que tiene que ver con el financiamiento de este instituto. Contamos con la contraparte política del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, lo que es la Unidad Agropecuaria de Sostenibilidad y Cambio Climático, dentro de lo que es la OPIPA. Y también, bueno, con el aval de los puntos focales de Euroclima vinculados al Ministerio de Ambiente en Uruguay. El objetivo que nosotros nos propusimos es que los sistemas ganaderos familiares sobre campo natural aumenten la resiliencia y la variabilidad del cambio climático, fortaleciendo las capacidades de adaptación a través de un proceso de coinnovación e implementación de buenas prácticas ganaderas, también generando un derrame en este trabajo a nivel de lo que son las organizaciones del Mercosur vinculadas a la Coprofam.
que es la Confederación de Organizaciones de Productores Familiares en Mercosur. Nosotros básicamente nos propusimos 3 metas, una que tiene que ver a nivel de las organizaciones de base, o sea, acá es fundamental la existencia de productores organizados. La Comisión Nacional nuclea 105 organizaciones de productores en todo el territorio, de las cuales con este proyecto, como van a ver, estamos trabajando en 6, y lo que apostamos es que una vez que el proyecto termine, queden determinadas capacidades a nivel local, tanto a nivel de las organizaciones, de sus productores y los equipos técnicos que están radicados en el territorio. Un segundo nivel tiene que ver con que esos productores que se han vinculado al proyecto mejoren la productividad por área en sus predios, y a partir de la implementación de buenas prácticas ganaderas y de la asistencia técnica que les brindan desde sus organizaciones locales. Y un tercer nivel que tiene que ver cómo la Confederación de Productores Familiares a nivel del Mercosur toma el tema de cambio climático con mayor relevancia, y tomando el ejemplo del trabajo articulado con los organismos de investigación en cada país, generan propuestas de alcance ya más regional y adaptado a las diferentes realidades del Mercosur ampliado. En Uruguay, simplemente señalar para que los compañeros tengan una idea general, cerca de 13,5 millones de hectáreas, que son aproximadamente el 82% de la superficie agropecuaria, están destinadas a la ganadería, y cerca del 60% del total de las explotaciones están vinculadas a este rubro, ¿no? De ahí la importancia de avanzar con este tipo de experiencias en la ganadería, sobre todo en lo que tiene que ver en la ganadería de cría, que es donde están la mayor parte de los productores familiares y la mayor parte de la población rural vinculada a este tipo de producción. Hay 2 problemas claves que tienen que ver con la baja y variable productividad que resulta en las altas emisiones de gases de efecto invernadero por unidad de carne producida, produciendo a su vez esto degradación y pérdida de biodiversidad en los pastizales naturales. Y por otro lado, que gran parte de los predios ganaderos familiares presentan problemas de escala, acceso a asistencia técnica y tecnologías para implementar las buenas prácticas, evidenciando una brecha tecnológica que existe a nivel nacional, que eso se ve en bajos indicadores productivos a nivel predial. Lo que nosotros nos planteamos es que es posible incrementar significativamente la productividad de estos sistemas mediante el ajuste de manejos sin incrementar los costos, mejorando simultáneamente la calidad de los pastizales. Básicamente hablamos de tecnologías de bajo costo o tecnologías de proceso. En esta acción directa que nosotros estamos implementando desde principios del año pasado, llegamos a trabajar con 6 organizaciones locales, que de forma directa se está trabajando con 52 familias de predios ganaderos, y eso hoy nuclea unas 17.000 hectáreas entre las 52 familias, y de forma indirecta, mediante actividades de difusión de resultados, de capacitaciones más a nivel local, se piensa involucrar a cerca de 40 organizaciones ganaderas vinculadas a lo que es el sistema de fomento rural, y 8 organizaciones nacionales de la región vinculadas a la Coprofam. Estos son parte de los paisajes típicos de los predios en los que estamos trabajando. Hay 3 fomentos que están en la zona este del país: la Fomento de Ortiz, Fomento Pan de Azúcar y Fomento de Ruta 109. 3 fomentos en otras unidades de suelo vinculadas al basalto superficial en el norte del país, que son la Fomento Colonia Artigas, Fomento Vera y Cañas y Fomento de Pueblo La Valleja. Ahí pueden ver el mapa de Uruguay la distribución geográfica que tienen los predios en los que estamos trabajando. Acá parte de la estrategia fue que fueran las propias organizaciones locales que seleccionaran a los productores dentro de determinados criterios que tuvieran que ver también con la presencia de esa brecha tecnológica que nosotros mencionábamos, la escasez del acceso previo a la asistencia técnica, pero también acá es clave que las organizaciones locales son las que eligieron los técnicos locales que se están trabajando, también en una estrategia que tiene que ver con que
antes del proyecto había una historia y la idea es que las capacidades que se genere el proyecto también queden a nivel local una vez que el proyecto termine. Antes de que nosotros llegáramos con el proyecto ya estaban las organizaciones, ya estaban los productores, ya estaban los técnicos. La idea es que una vez que el proyecto termine su ciclo, esas organizaciones con esos técnicos y esos productores sigan trabajando y sigan acumulando a nivel local y a nivel de las regiones. Acá es básica y es muy relevante, sobre todo el tema, la metodología a implementar. Acá hablamos de enfoque de coinnovación, que es como una intersección entre lo que son tres enfoques vinculados al enfoque de sistema, el aprendizaje social y el monitoreo dinámico de proyectos. Eso genera un ciclo donde se va fortaleciendo el vínculo entre la familia y el técnico, desde la caracterización del predio, el diagnóstico, generar una propuesta de rediseño que sea acordada con la familia en su conjunto, implementarla, volverla a diagnosticar, volver a generar un nuevo acuerdo y de forma evolutiva ir avanzando en la incorporación de esas buenas prácticas ganaderas. En concreto, ¿qué hablamos de buenas prácticas ganaderas? Bueno, nosotros las diferenciamos en dos grupos: las buenas prácticas estratégicas, que tienen que ver con el ajuste de la carga animal, el control de la oferta forrajera, el entore estacional, el destete de terneros precoz, diagnóstico de gestación, manejo nutricional preferencial de recrías, plan de manejo sanitario ajustado. Y las buenas prácticas ganaderas tácticas, que son en determinados momentos críticos que se puedan ir presentando a lo largo del proceso, que tienen que ver con el diagnóstico de actividad ovárica, manejo por condición corporal, estimación del forraje disponible, revisación de toros, control de amamantamiento, suplementación estratégica, manejo nutricional preferencial de vacas primíparas. Como verán, son prácticas que no requieren en su mayoría grandes insumos extraprediales, sino que lo que requieren en gran parte son prácticas diferentes, o sea, cambiar la forma de hacer algunas cosas que ya se venían haciendo en el predio. Y hay investigaciones nacionales y regionales que demuestran que estas prácticas, por un lado, aumentan la calidad de oferta del forraje disponible, mejorando las condiciones de biodiversidad a nivel de los predios. Eso mejora la nutrición y ganancia de precio del ganado, acortando los ciclos productivos, y eso lleva a que la relación en la emisión gases de efecto invernadero por kilo de carne producida tienda a bajar en esa relación por kilo de alimento. Acá nosotros lo que nos parece interesante resaltar es, primero que nada, que partimos de un acumulado previo del trabajo de organizaciones de productores con los centros de investigación y en articulación con las políticas públicas. O sea, ahí hay un acumulado de muchos años que lleva a que una organización de productores se plantee generar una experiencia de este tipo, apostando también a un modelo de extensión y de asistencia técnica escalable, donde la política pública dialogue con el accionar de las organizaciones de productores. El proyecto es una experiencia concreta de acceso de una organización a fondos de financiamiento climático que por ahí no es tan común que se dé a nivel de Latinoamérica, que sean las organizaciones de productores las que acceden directamente a este tipo de fondos. Para nosotros fue un proceso de casi 3 años hasta poder llegar a contar con la propuesta aprobada, pero de más de 20 años de trabajo acumulado con, por ejemplo, con lo que es el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. También la alianza reiterada, construyendo un camino con instituciones de investigación, no solo con INIA, la Universidad de la República también viene trabajando en lo que tiene que ver con la capacitación de los técnicos, y también la articulación que va a tener el proyecto, que ya está teniendo en cierta forma, para poder trascender y para poder aumentar en escala en la acción que se está generando. La acción directa de las familias acá es clave en la implementación de la acción. Son las sociedades de fomento rurales locales dirigidas por los productores
las que eligen en qué predios trabajar, las que eligen con qué técnicos tienen mayor confianza para que esos técnicos sean capacitados a su vez y apoyados financieramente para trabajar con las familias seleccionadas, y la sistematización que se está desarrollando a lo largo de todo el proyecto también es clave para generar una nueva etapa de aprendizajes. O sea, no solo aquellos aprendizajes que tienen que ver con cómo inciden las buenas prácticas ganaderas en la producción y en la resiliencia ante el cambio ambiental, sino también aprendizajes que tienen que ver con cómo puede jugar un rol preponderante la organización de los productores en la articulación de esfuerzos públicos para generar determinada escala de procesos y de avances que se sostengan en el tiempo, más allá de los vaivenes de la política pública, pero apuntando a lo que es una clave de política de Estado. Acá lo que nosotros hoy estamos en un segundo año de trabajo. En este segundo año se están terminando de acordar con las 52 familias lo que son las propuestas de rediseño. El proyecto cubre los primeros 2 años de trabajo, pero el ciclo completo de coinnovación en ganadería de cría para estabilizar un mínimo de prácticas adoptadas y llevadas a la práctica, se estima que debe tener por lo menos 4 años y medio, para lo cual nosotros ya estamos también a nivel regional, desde la COPROFAM, con la propia Unión Europea, y a nivel nacional, con el gobierno nacional y con los propios centros de investigación, identificando oportunidades y posibilidades concretas para que este ciclo no se termine con el proyecto, sino que se termine una vez de que se logre el ciclo de coinnovación de 4 años y medio, que es lo que la investigación nacional da cuenta de que es el tiempo mínimo necesario para lograr un mínimo de implementación y de durabilidad en el tiempo de las prácticas que estamos proponiendo. Traté de ser bastante riguroso con el tiempo, capaz que si hay algo que después se quiera profundizar, quedo a la orden para preguntas o aclaraciones. Muchas gracias, Gustavo. Fuiste muy riguroso con el tiempo. Te agradezco. Felicitaciones por el trabajo que lleváis a cabo en el proyecto. Es un ejemplo claro de esta cooperación y colaboración que comentábamos anteriormente entre la Unión Europea y Uruguay, y de a dónde puede alcanzar esta dimensión internacional que también se plantea en la estrategia de la Granja a la Mesa, donde los instrumentos de cooperación van a ser claves. Y seguramente también lo serán en la promoción de la agroecología, que, como nos comentaba Luis, es uno de los pilares que establece esta estrategia, y de hecho la Unión Europea tiene como objetivo llegar a 2030 con el 25% de todas sus tierras agrícolas dedicadas a la agricultura ecológica. Es un camino en el que ya está Uruguay trabajando, y para ello me gustaría volver a pedir a Eduardo Blasina que intervenga para comentarnos un poco más sobre este plan que está llevando a cabo Uruguay. Sí, comentarte, Eduardo, que estamos un poco ajustados de tiempo, así que te rogaría que fuese lo más breve posible. Gracias. Perfecto, seré lo más sintético posible. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, como dejaba claro la presentación de Gustavo, Uruguay ya está haciendo muchas cosas en este sentido. Simplemente contarles que estamos diseñando participativamente un Plan Nacional de Agroecología. Para el que entiendo, el documento de la Granja a la Mesa es una fuente de consulta muy importante, por ser un sistema participativo donde todas las organizaciones, bueno, tienen que dar su opinión, consultar a sus bases. Es un trabajo que lleva su tiempo, a veces nos gana la ansiedad un poco de querer terminarlo, pero bueno, es parte de la agroecología tener una metodología donde se escuche a la mayor cantidad de gente involucrada posible. Como se contaba recién, está ese proyecto de Euroclima, hay un proyecto también igualmente muy importante de ganadería climáticamente inteligente con FAO, y creo que estos proyectos y este plan son la continuación de una tradición que Uruguay tiene en innovaciones en la producción agropecuaria con criterios ambientales. Uruguay
es un ejemplo mundial en el desarrollo de rotaciones agrícolas ganaderas, donde la ganadería hace un aporte fundamental para la protección de los suelos. Uruguay tiene un plan de uso y manejo de suelos que es obligatorio para la agricultura, que también entendemos es una legislación de enorme importancia. Uruguay está desarrollando un monitoreo satelital de aplicación de agroquímicos, de modo que si asumiéramos una meta ambiciosa como la de la Unión Europea, podremos corroborarla. Uruguay, como ustedes saben, ha hecho de la trazabilidad una herramienta clave de su competitividad, en principio ganadera, pero también pasando a otros rubros. Y estamos en plena revisión y desarrollo de sistemas de certificación de productos y de habilitación de bioinsumos, que lo menciono porque la Unión Europea, tanto en lo que refiere a certificación orgánica, es tremendamente importante y una referencia para nosotros, como entendemos que en procesos que agilicen la habilitación de bioinsumos, que es algo que se conversaba más temprano, para nosotros también es fundamental y estamos tomando medidas para eso. De modo que eso es una apretada síntesis en lo que estamos. Yo creo que bueno, la Unión Europea puede ser clave para definir normas mundiales en cuanto a qué es orgánico, qué es agroecológico. Creo que Uruguay está tomando a las normas de la Unión Europea como una referencia importante, fundamental, pero también creo que merece una reflexión de cómo hacemos para avanzar juntos con circunstancias muy diferentes, porque de nuevo, tomando vuestro plan, ustedes tienen, creo yo, un poder de financiero para brindar asistencia técnica y para brindar asistencia a los productores que están en transición, que se hace muy difícil para países en desarrollo que tienen restricciones fiscales y que tienen trabas en el comercio internacional para poder dar ese apoyo tan contundente. Y esto no lo digo para marcar diferencias, sino para que pensemos juntos y actuemos coordinadamente. Nosotros estamos trabajando en una estrategia que implica lograr un diseño tecnológico y de implementación y de certificación que tiene, por un lado, acción por rubros, como se vio recién con ganadería, pero queremos llevarlo también a la agricultura de secano y al arroz, a la lechería y a la hortifruticultura, y tiene también líneas de trabajo que son transversales, suelos, control biológico, polinizadores, hay varios aspectos de trabajo en investigación, en desarrollo, en aplicación que son comunes a todos los rubros, y también es común a todos los rubros el esfuerzo por unir certificación con trazabilidad, con inocuidad alimentaria. Entonces, lo que queremos es identificar indicadores concretos que nos permitan en el futuro ir dando cuenta fidedigna de los avances que vamos teniendo en las transiciones en cada rubro y generar así un sistema de información potente para la toma de decisiones. Lo que queremos lograr son, bueno, incentivos concretos para la producción de alimentos sustentables con valor agregado, desarrollar acuerdos de equivalencia, donde allí creo que tenemos algo muy concreto para trabajar, desarrollar nichos de mercado a nivel nacional, regional e internacional, acelerar el tránsito de una economía agrícola lineal a una economía circular. En algunos rubros como en la lechería esto es fundamental. Y finalmente incrementar y diversificar el consumo local de productos agroecológicos y orgánicos, y creemos que ahí también sería bueno explorar cómo usan ustedes las compras públicas, que entendemos nosotros es un incentivo importante. Creo que tenemos áreas prácticas de sinergia. Ustedes ponen en vuestro plan que las explotaciones agrícolas tienen potencial para producir biogás. Aquí en Uruguay hay experiencias ya exitosas de tambos, es decir, de producciones lecheras que generan biogás. Hay experiencias exitosas de industrias textiles que capturan metano, pero bueno, creo que el esfuerzo ahora es expandir estas experiencias. Y bueno, y cómo quienes participan de estas experiencias pueden certificar y valorizar los productos resultantes, que no sea lo mismo una leche de un establecimiento que toma todos los recaudos para prevenir
emisiones, para restablecer biodiversidad, que una leche más commodity. Cómo hacer, en definitiva, del agro y de la ecología un ámbito vibrante de inversión y de desarrollo mutuo, y cómo hacer de esto una palanca para pequeñas y medianas empresas del agro, especialmente las que son lideradas por jóvenes y por mujeres, donde, bueno, Gustavo pertenece a una organización que es especialmente focalizada en esto. Y finalmente cierro proponiendo una especie de mesa de trabajo bien concreta, porque creo que a nosotros nos vendría tremendamente bien, y cuando digo nosotros, justamente lo digo mutuamente, el cómo tomamos contacto con el estado del arte en agroecología en la Unión Europea. ¿Qué está haciendo Austria? ¿Qué está haciendo Dinamarca, que tiene una proporción muy alta de orgánicos? ¿Qué están haciendo los holandeses con esa capacidad fenomenal que tienen para innovar y exportar? ¿Qué están haciendo los españoles con su tradición de producción hortícola y los italianos? Es decir, en cada país yo encuentro un montón de cosas que tenemos, que me gustaría conocer con mucho mejor detalle. ¿Qué acciones agronómicas y ecológicas está trabajando la Unión Europea para cumplir estos objetivos tan ambiciosos? ¿Cómo podemos lograr que emprendimientos europeos que trabajan en soluciones prácticas se instalen en Uruguay y nos tomen aquí como un centro de pruebas y de luego un centro desde donde expandirse al resto de América Latina? ¿Qué podemos aprender del sistema de certificación europeo? ¿Cómo diseñan en distintos países las transiciones? Ya que se explicaba que, bueno, hay un objetivo general, pero luego cada país va a su ritmo. ¿Qué estrategias tienen en lo concreto para reducir las emisiones de metano de la ganadería? ¿Están trabajando con algas? ¿Están trabajando con mejoramiento genético? Bueno, ¿cómo traemos eso aquí? ¿Cómo mejorar las capturas de carbono? Cuando uno viaja a Europa, en mi caso me asombra cuando voy a grandes ciudades, ver ríos completamente limpios, con fauna. ¿Cómo lograron eso ustedes? Porque hay ríos europeos que hace décadas agonizaban y hoy están plenamente recuperados. Y en definitiva, ¿cómo traemos los desarrollos que Europa tiene en una economía circular, energías limpias para el agro, automatización, inteligencia artificial aplicada al agro, control biológico y tantas otras, para que hagan sus testeos aquí y podamos, bueno, hacer un desarrollo conjunto? En eso es en lo que estamos, con bueno, enormes expectativas de lo que la cooperación con ustedes, amigos europeos, nos pueda traer para acelerar estos procesos. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Son unas cuestiones de las que seguro las personas que nos acompañan desde Europa están tomando nota, y seguro que para ellos también será muy interesante conocer de forma mucho más detallada en qué está Uruguay y hacia dónde quiere ir Uruguay. Sé que hemos cumplido el tiempo que estaba previsto para el webinar, pero les pedimos que se queden 10 minutos más con nosotros, porque ahora vamos a dar paso a dos ejemplos empresariales. Son empresas que ya están trabajando en la línea que se marca la estrategia de la granja a la mesa, y seguro que van a resultar muy interesantes sus intervenciones. Así que por favor quédense unos minutos más. En primer lugar, como comentábamos, ya hay empresas que están trabajando, desarrollando nuevos productos e innovaciones en este ámbito, y para hablarnos de esta importancia y del rol que tienen estas empresas en la implementación de la estrategia, tenemos en primer lugar la presencia de Marnix Dunn, el gerente de desarrollo de Fraunhofer Research Chile. Y bueno, con él quería preguntarle, el trabajo que ellos llevan a cabo en Fraunhofer está muy enfocado a controlar residuos, reducir emisiones, desarrollar estas tecnologías e innovaciones en esta línea. Y me gustaría preguntarte que si la apuesta por la tecnología y la innovación que hace esta estrategia va a permitir desarrollar nuevos modelos de producción circulares y climáticamente neutros en el sector agrícola. Bienvenido, Marnix, y la palabra es tuya. Gracias Carlos. Gracias por la invitación. Por lo que nos conocen a Fraunhofer, Fraunhofer es un instituto alemán, en el mundo uno de los más grandes en el área de transferencia tecnológica. Somos 28.000 personas más o menos,
Ya desde hace 10 años tenemos un centro, una fundación en Santiago de Chile, donde estoy sentado yo, invitado por el gobierno de Chile para justamente trabajar en transferencia de tecnología, que ha sido un viaje bastante interesante. Yo he escuchado a las diferentes personas interesadas en tecnología europea. Yo creo que 10 años nos ha enseñado que en Latinoamérica debemos desarrollar tecnología, podemos adaptar tecnología, copiar tecnología, generalmente no funciona. Y tenemos excelentes científicos en este continente. Entonces, todos los cambios que vemos, yo creo que es muy inspirador la iniciativa europea. Fraunhofer, como una de las principales áreas de investigación, ha definido el área de bioeconomía. Yo creo que vamos a transformar nuestros sistemas económicos. Yo creo que es el primer punto que tenemos que entender y, por lo tanto, para una bioeconomía, primero es importante entender tu contexto local, para también poder adecuar tecnologías que realmente permiten hacerte el cambio dentro del contexto económico local. Yo sé que yo soy holandés, trabajando para un instituto alemán en Chile. He visto esto y yo creo que con tecnología local se han hecho grandes logros también. Entonces siempre es una fusión de dos cosas. En Chile, nuestros dos centros, uno enfocado fuertemente en energía solar, tomando Chile como laboratorio para realmente hacer la transformación energética, tomando energía solar no como una tecnología en sí, pero una herramienta que ayuda a transformar la economía, especialmente la parte agraria, pensando en cómo se puede hacer este cambio energético a través de hidrógeno, hidrógeno verde, pensando en electromovilidad, y inmediatamente pensamos en la ciudad, no, electromovilidad en el campo. Yo creo que en caso de Uruguay sería interesante de calcular la cantidad de litros de diésel que se gastan en toda la producción de soya. En Chile minería, pero también las viñas en Chile que han puesto una meta de ser carbono neutro. Entonces, ¿cómo vamos de verdad pensando en nuestro sistema energético una transformación a otros recursos que pueden ser diferentes tipos renovables, no solamente solar, no solamente biodiesel, pueden ser varios, y yo creo que en cada contexto regional hay que llegar con números y con cálculos reales a un óptimo racional, y para esto se necesita ciencia. Por otro lado, nuestro Centro de Biotecnología de Sistemas trabaja activamente en bioeconomía, tomando el Farm to Fork de verdad como un sistema integral, no viendo solamente el campo. Alguien habló de los ingenieros agrónomos, yo soy uno de ellos, y estoy convencido que lo que menos necesitamos para la transformación de la agricultura son agrónomos como yo soy yo. Yo creo que de nuevo tenemos que transformar una mirada integral saliendo de nuestro campo y tomar una visión holística de los ecosistemas donde está implementado nuestro sistema productivo. Y de ahí tenemos muchos servicios ecosistémicos. De entre ellos trabajamos mucho con abejas, enemigos naturales, y estamos en experimentos grandes de ver cómo servicios ecosistémicos pueden contribuir, bien manejado, a la sustentabilidad de los cultivos, disminuyendo uso de plaguicidas, mejorando polinización, aumentando la cantidad de enemigos naturales que permiten control de plagas y llegar a un nuevo equilibrio. Y al final, haciendo la valoración económica de eso, porque al final todos los agricultores son empresarios que tienen que producir en sistemas económicamente viables. Y este sistema, si lo mencionaron, campos de prueba, tenemos mucha ciencia
en Latinoamérica, excelentes científicos han investigado, pero que necesitamos escalar y ver cómo podemos cambiar, adaptar nuestros modelos productivos en nuestro contexto. Y yo creo que lo estamos viendo, por ejemplo, en producción de aguacate o palta, dependiendo del país que está presente, que ha recibido mucha crítica respecto a su huella de agua, pero donde faltan números, de nuevo, hay que medir. Y así también hay que ver afuera cómo puedes, por ejemplo, y tú me pediste dar el ejemplo que estamos trabajando, cómo puedes generar energía y usar suelos agrícolas al mismo tiempo, implementando producción agrícola, poniendo, por ejemplo, paneles solares encima de los cultivos, generando en el mismo metro cuadrado y energía y producción agrícola, llegando a doble uso del suelo y al mismo tiempo usando estos paneles para, por ejemplo, disminuir la radiación, que es muy importante en Chile por sobre radiación que tenemos, mantener humedad, logramos hasta 10-15%, pensando en sistemas inteligentes productivos. Y yo mencioné cómo lo haces, lo vimos en Alemania, pero construimos pilotos para realmente medirlo en el contexto local, acá fuera de Santiago de Chile, con productores, cómo esta tecnología en la realidad funciona en nuestro contexto. Yo creo que este es el gran desafío que tenemos para realmente hacer la transformación a una bioeconomía en Latinoamérica, siempre aprendiendo de la Unión Europea, pero no olvidando nuestro contexto y nuestro conocimiento que tenemos. Y bueno, la invitación a colaborar y juntos pensando qué iniciativas podemos emprender en los diferentes contextos en este continente. Gracias. Muchas gracias, Marnix. La verdad es que gran trabajo el que lleváis a cabo en Fraunhofer y que seguro va a marcar la diferencia desde acá a futuro en muchos aspectos de la agricultura. Y por supuesto, como llevamos comentando a lo largo de todo este tiempo que hemos compartido, el trabajo conjunto entre la Unión Europea y los diferentes países de América Latina va a ser la clave de esta tarea. Y finalmente también le quería dar la palabra a Pierre-Edouard Chatin, el CEO de Juliet Latino o Timac Agro, como se conoce más en esta región, que también su intervención nos va a permitir responder una de las preguntas que se hacía en el chat enfocada al uso de químicos y fertilizantes en la agricultura. Como hemos visto, de la granja a la mesa trabaja sobre 3 claros desafíos de la agricultura actual, que es la reducción de químicos, el equilibrio en el uso de nutrientes y la disminución de la resistencia antimicrobiana. Y bueno, en Timac Agro desarrolláis fertilizantes, productos de nutrición tanto vegetal como animal y otras gamas de productos en esta línea. Yo creo que la pregunta que nos surge a todos un poco es si vosotros y las empresas en este rubro sois parte de la respuesta o parte del problema y cómo se puede cumplir con los objetivos de esta estrategia manteniendo una agricultura eficiente y productiva. Bienvenido, Pierre, adelante. Bueno, muchas gracias, Carlos, y muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias y buenos días a todos. Me gustó mucho la película que vimos al inicio de la presentación, que dijo que no tenemos que elegir entre tener suficientemente comida para nuestra humanidad y entre cuidar nuestro medio ambiente. Y no solamente que no podemos elegir, sino que no es una posibilidad, porque los dos son totalmente imprescindibles para nuestra supervivencia. Así que no es una elección de decir, bueno, o producimos suficientemente comida para el mundo o cuidamos el medio ambiente. Tenemos que tener los dos de la mano. Eso no es una opción. Primero algunas palabras para presentar a Timac y luego obviamente que le voy a hablar de la visión de la agricultura sostenible y contestar tu pregunta, Carlos. Bueno, Timac Agro es una empresa multinacional que pertenece al grupo Roulier, que es un grupo francés, un grupo familiar. Es una empresa que está presente
en 39 países, que cuenta con 6.000 empleados más o menos, y que es realmente pionera y especialista en las tecnologías sostenibles de nutrición animal y vegetal, sobre todo animal, que es la parte, sobre todo vegetal, perdón, que es la parte más grande de nuestro trabajo. Cuando digo nutrición, hablo de la fertilización, hablo del aporte de nutrientes, no hablo de los productos fitosanitarios y químicos de control o de lucha contra las malezas. Nosotros no trabajamos en este rubro, solamente trabajamos en el rubro de la fertilización y de la nutrición. En agricultura y en ganadería desarrollamos fertilizantes y bioestimulantes líquidos naturales para todos los rubros. Trabajamos acá en Uruguay, por ejemplo, mucho soja, los otros cultivos extensivos, como maíz, trigo, avena, lo que sea. También todos los cultivos especializados. La pastura, obviamente, acabamos de mencionar que es un cultivo muy grande para Uruguay, los frutales, hortalizas, viñedos, todo eso. En Uruguay y Paraguay, ya que son los dos países que comentamos esta mañana, tenemos un equipo completo en los dos países con 80 personas en cada filial, en cada TIMAC Agro Uruguay y TIMAC Agro Paraguay, con una capacidad industrial, con un departamento técnico y con un equipo comercial que son todos ingenieros agrónomos. Acabamos también de hablar de los ingenieros agrónomos, y su rol es de asesorar los productores, no solamente para parte de fertilización y nutrición, sino todo su sistema productivo, y eso es muy importante. Bueno, comentarle un poquito cuál es nuestra visión de la agricultura y de la parte sostenible. La agricultura sostenible es realmente el lema de TIMAC Agro, y siempre ha sido la cosa más importante para nosotros desde la creación de TIMAC Agro en 1959. Básicamente hay tres cosas que hacemos, tres acciones. La primera es brindar a una planta y a un suelo lo que precisa de verdad, y eso es súper importante, ni menos ni más, porque en base al tipo de clima, de suelo, de cultivos, de manejo productivo, obviamente saben todos que la necesidad de fertilización no son iguales. Y como lo dijiste, Luis, en la introducción, la Unión Europea tiene dos objetivos que pueden parecer a primera vista un poquito contradictorios. De un lado es no perder nutrientes en el suelo, y del otro lado es fertilizar menos. Pero obviamente sabemos todos que la agricultura extrae nutrientes del suelo que van en las plantas, y esos nutrientes tienen que ser reposicionados. Por eso, Carlos, para contestar un poquito tu pregunta del inicio, no solamente que somos una parte de la solución al problema, sino que una solución totalmente necesaria, porque reponer nutrientes en el suelo que saca la agricultura es necesario. Entonces, el primer trabajo de nuestro equipo técnico es analizar las necesidades de la nutrición de este suelo y de esta planta, gracias a muestras de suelo, gracias a historial de producción, para recomendar cuáles nutrientes y en qué dosis están necesarios para cada productor. Para fortalecer esta experticia, nosotros hemos creado dos programas de agricultura de precisión. Uno se llama ProSolum y el otro se llama ProRinde. En los dos casos lo que intentamos hacer es crear ambientes que son básicamente predios o parte de un predio, que nosotros básicamente calificamos por propiedad física, como el nivel de erosión del suelo, como la exploración radicular, como la capacidad de acumulación de agua, como la compactación del suelo, por ejemplo, y también propiedades químicas, como el pH, obviamente la cantidad de nutrientes que están disponibles en el suelo. Y una vez que están determinadas esas características, nosotros clasificamos los ambientes y hacemos recomendación por ambiente, y no una recomendación global para todo el predio del productor. Esta visión de una fertilización a medida nos permite luchar significativamente y mejorar los efectos negativos de la acidificación de los suelos, que puede ocurrir con una fertilización tradicional, con fertilizantes nitrogenados o azufrados, sin análisis previa. Además, las fórmulas de TIMAC Agro contienen una gran variedad de macronutrientes, saben, los NPK, pero también los micronutrientes, calcio, boro, zinc, azufre, todo, que permite recuperar el valor nutricional del suelo. Eso es muy importante. La segunda opción básicamente que tenemos es que nosotros como grupo y como TIMAC desarrollamos e introdujimos al mercado tecnologías que son a base de extractos naturales, de precursores hormonales, de moléculas orgánicas,
que mejoran el efecto de los nutrientes de un fertilizante. Entonces, básicamente nosotros no producimos y vendemos solamente un nutriente, tipo un N, como una urea, sino que nosotros desarrollamos especificidades que mejoran el efecto de los fertilizantes. La consecuencia es que la dosis que nosotros recomendamos con nuestros productos es menor que la dosis aplicada con un fertilizante común. Por ejemplo, tenemos tecnologías de producción de los nutrientes con una capa para que el nutriente no se disuelva en el agua, no se lixiva. Tenemos protección al estrés térmico, tenemos tecnologías de protección al estrés hídrico, tenemos tecnologías de estimulación de la vida microbiana en el suelo, que es muy importante, tenemos tecnologías de crecimiento de las raíces para fortalecer todo lo que está abajo de la tierra y que va a quedar después en el suelo después de la cosecha, y también crecimiento de las hojas. Como dije, nosotros no vendemos fertilizantes simples como urea, un fosforado súper simple o un sulfato de potasio, pero siempre agregamos al nutrientes una tecnología que es una tecnología de Timac Agro que desarrollamos en conjunto entre la filial local y nuestro centro de I+D en Francia, y esas tecnologías son únicas y patentadas. Eso es nuestra visión de la fertilización, la visión que desarrollamos desde hace 60 años y que obviamente seguimos poniendo en marcha acá en Uruguay y en Paraguay. La tercera pata, y también muy importante, es producir localmente. Parece algo obvio, pero es súper importante. En Timac Agro contamos con 75 plantas en el mundo y producimos alrededor de 5 millones de toneladas de fertilizantes por año. Este volumen se podría hacer con 10 plantas, capaz 15, pero nosotros hicimos la elección de producir lo más cerca posible de nuestros clientes para que las materias primas viajen los menos kilómetros posible y que la huella carbono de nuestros productos sea la menor posible. Entonces, en Uruguay, por ejemplo, contamos con la planta acá en Canelones, al lado de Montevideo. Bueno, Carlos, básicamente eso es un poquito la visión de Timac. Una última cosa para aclarar es que también en esta parte de cuidar al medio ambiente, Timac no usa fuente nítrica para sus fertilizantes nitrogenados. Nosotros usamos solamente fuente amoniacal y ureica, porque como lo saben bien, las fuentes nítricas son las más peligrosas y también las más dañosas para el medio ambiente, así que desde el inicio Timac Agro hizo la elección de trabajar sin fuente nítrica, que no es tan común, digamos que casi no existe en el mundo de fertilización, pero es nuestra visión y la ponemos en marcha desde hace 60 años. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Pierre, por la intervención. Y bueno, como ya todos sabemos, nos hemos quedado sin tiempo. No vamos a poder contestar a las preguntas que se han hecho, pero sí me gustaría darle brevemente la palabra a Luis Carazo Jiménez, representante de la Unión Europea, que nos ha presentado la estrategia para que haga el cierre a la jornada de hoy. Luis, por favor. Muchísimas gracias, Carlos. Me estás dando un honor que creo que no merezco, pero ya que me lo das lo voy a aprovechar. En primer lugar, volver a agradecer a los organizadores y a todos los ponentes. Creo que ha sido muy, muy interesante todas las presentaciones que hemos escuchado hasta ahora. Yo estaba pensando en la última, y si me permitís una pequeña anécdota personal, cuando estábamos hablando de ingenieros agrónomos de Chile y de nitrato. Yo tengo un recuerdo, yo nací en Madrid, muy pequeño, cuando iba con mi padre, pasábamos al lado de un cartel mítico, Nitrato de Chile, el único natural. No sé si algunos que son mayores se acuerdan. Era una publicidad de un gaucho que se veía en negro con un fondo amarillo, Nitrato de Chile. Tenemos muchísimas conexiones muy antiguas, evidentemente a lo largo de los siglos, entre una parte y la otra del Atlántico y también en agricultura. Yo creo que han sido muy interesantes las presentaciones, hemos constatado que hay dudas, pero que hay una ambición de caminar juntos y creo que eso es lo más importante. Desde el punto de vista de la Unión Europea, yo simplemente les puedo decir, a título de ejemplo y quizá de inspiración, cómo creo que ha evolucionado en un minuto la percepción de la estrategia de la granja a la mesa en el medio agrícola. Tengo que decir que al principio fue recibida con muchísima suspicacia. Gran parte de los ponentes en este seminario han sido representantes, yo creo, de la parte más avanzada de la agricultura, si puedo utilizar esa denominación.
pero hay otra parte del sector agrícola, y eso es una verdad universal, que es mucho más reticente a los cambios, también en Europa y seguramente en Latinoamérica. Esa parte de la profesión agrícola y ganadera recibió la estrategia, yo diría, de uñas o de una posición bastante negativa. A lo largo del último año creo que ha habido una evolución en el discurso muy notable, de forma que lo que era novedoso ya no lo es tanto, los puntos críticos siguen estando ahí, pero yo creo que el sector agrícola y ganadero productor de la Unión Europea en gran parte está haciendo suyo el discurso de la granja a la mesa. Y cuando digo el sector ganadero, digo la mayoría del sector ganadero, no solo los representantes de la parte más avanzada de la profesión. Me gustaría quedar aquí. Desde mi punto de vista, esa sería la conclusión. Tenemos muchísimos puntos en común. Tenemos que trabajar de forma en la que tenemos que encontrar la articulación de forma inteligente, armoniosa, no paternalista. Retengo lo que ha dicho varias personas, las soluciones hay que encontrarlas en cada uno de los lugares donde se aplican, no hay que importarlas de fuera. Y yo creo que básicamente se abre un periodo apasionante de hacer unas políticas agrícolas mundiales más verdes y sobre todo mucho más dialogantes de unas con otras. Creo que en ese sentido la Unión Europea está dispuesta a jugar su papel. Tenemos que ver cómo se tiene que articular esto, y creo en haber escuchado de la parte de los intervinientes de Paraguay, de Chile y de Uruguay que estamos en una línea bastante parecida. Nada más, muchísimas gracias por vuestra participación y vuestro esfuerzo, y yo lo dejo aquí. Para ti, Carlos. Muchas gracias, Luis. Bueno, de mi parte creo que no puedo hacer una mejor conclusión a la jornada de hoy. Simplemente en este caso ya agradecer a todos los ponentes, agradecer a todos los que nos acompañáis, disculpad por habernos pasado un poco del tiempo, por lo que doblemente agradecimiento por haberos mantenido con nosotros. Les recuerdo que en el chat hemos dejado el link a un breve formulario de evaluación que agradecemos puedan rellenar, que nos sirve para continuar mejorando en el desarrollo de estos eventos. Como comentaba nuestro presidente al inicio del día, vamos a continuar llevando a cabo más webinars que iremos anunciando en las próximas semanas. Y bueno, muchas gracias nuevamente. Acá nos despedimos y esperamos verlos pronto a todos ustedes. Gracias. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Saludos.